Betijoque, tierra trujillana, paraíso de mi juventud. De los Andes las flores soberanas, y el nido del sueño eres tú. Betijoque, tierra de ilusiones, quien soñara ya en tu vergel. Escuela Técnica de Agricultura, Sabana de Mendoza, Estado Trujillo. Su historia. Para el año de 1964, la población de Sabana de Mendoza pertenecía territorialmente al distrito Betijoque. Existía para ese entonces solamente un solo instituto de educación media en todo el extenso distrito, siendo este el Instituto José Gregorio Hernández, el cual funcionaba en la capital del mismo, en la población de Betijoque. En vista de esto, la gran mayoría de egresados de las escuelas primarias de la denominada zona baja del distrito Betijoque no tenían dónde continuar sus estudios de secundaria, por lo cual debían emigrar hacia Betijoque, Valera u otros estados a proseguir sus estudios de secundaria. Debido a esta situación antes mencionada, un grupo de ciudadanos interesados en la educación de sus hijos proponen darle solución a dicho problema. Es así como en conversación sostenida entre Diógenes Cardoso, Omar Briceño y Gerardo Parrillo, todos ellos trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, cuya sede se encontraba en el sistema de riego del Cenizo, acuerdan convocar a una Asamblea General de Ciudadanos para el día 25 de abril de 1964 en las instalaciones de la Escuela Mercedes Díaz a las 9 de la mañana, con la presencia de personalidades de todos los ámbitos de quehacer comunitario interesados en buscar soluciones para el bienestar de la población. En reunión efectuada en el Grupo Escolar Mercedes Díaz de Sabana de Mendoza, con asistencia de 27 personas, las cuales son consideradas hoy en día como los promotores de la fundación de la Escuela Técnica de Agricultura de Sabana de Mendoza, siendo ellos señor Gerardo Parrillo, señor Omar Briceño, señor Diógenes Cardoso, bachiller Pedro Elías Montilla, profesor César Augusto Mateus, señor Miguel Segundo Olivares, señor don Miguel Lorenzo Pérez, señor Roberto Abreu, señor Ángelo Valente, maestro Antonio Cañizales Verde, Antonieta Rosales, Numa Batista, doctor Alirio Torres, doctor Jesús Africano Parra, presbítero Ricardo Villasmil Villegas Jiménez, presbítero Félix Puerta Zarzuela, presbítero Fidel Manríquez, presbítero Antonio Santos, maestro Eligio Materán Abreu, maestro Edén Maldonado, señorita Mirla Viloria, señorita Delia de Zulbarán, señora Ana de Maldonado, señor Vitelio Castro, señor José de la Cruz Tubiñez, señora Leonilde Torres, señora Juana de Uzcategui. Es así como nace el primer comité pro escuela, que estuvo integrado por Omar Briceño, presidente, Fidel Enríquez, vicepresidente, Roberto Abreu Pérez, tesorero, Diógenes Cardoso, secretario de propaganda, Numa Batista, secretario de organización, presbítero Ricardo Villegas, señor Segundo Olivares, señor Antonio Cañizales, Edén de Maldonado y señora Ana de Maldonado como vocales, contando con el señor Gerardo Parrillo como asesor. Bueno, cuando se anuncia un comité preescuela donde estaban figuras como Diógenes Cardoso, Omar Briceño, Miguel León, Roberto Abreu Pérez, lo vimos los que estábamos egresando de sexto grado para la época como una gran solución. No teníamos oportunidad de irnos al Rafael Rangel, de Valera, al Monseñor Mejía, de la misma Valera, a la Escuela Técnica Industrial, donde yo aspiraba a ingresar. En dicha reunión se acordó realizar una encuesta en los 15 grupos escolares existentes en la zona, con la finalidad de conocer estadísticamente la matrícula con la cual se contaría. Así como también se acordó convocar una segunda reunión con personas especialistas
y conocedoras de la problemática educativa. En la segunda reunión, se discutió qué tipo de enseñanza o especialidad sería la más apropiada para la zona. Además, se acordó pedir información por escrito al Ministerio de Educación, para lo cual se formó una comisión integrada por los profesores Pascual Villamil, Sergio Africano y Rafael Africano, los cuales diligenciaron en la capital de la República la creación de un liceo de bachilleres en Ciencias y Humanidades, lo cual fue rechazado. Posteriormente, la Comisión Proescuela se volvió a reunir y, tomando en cuenta que la población de Sabana de Mendoza, con sus 1.300 habitantes para la década de los años 60, era en su mayoría dedicados a las labores agrícolas y pecuarias, con una actividad comercial que comenzaba a ser importante, por lo cual esta comisión propuso la creación de una escuela técnica agropecuaria, propuesta esta que fue presentada al Ministerio de Educación, al Presidente de la República, como también al Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Relaciones Interiores, representada en ese entonces por el trujillano Roberto León Chuecos. El presidente Raúl Leoni acogió con beneplácito esta idea y la remitió al Ministerio de Educación, el cual se encargó de hacer el correspondiente estudio de factibilidad. De dicho estudio se solicitó al Comité Proescuela y Comunidad en general la donación de 30 hectáreas de terreno para su funcionamiento. Dicha petición fue complacida gentilmente por el señor Miguel Lorenzo Pérez, quien donó unos terrenos de su propiedad. Pero estos terrenos no estaban aptos para los fines agrícolas, por lo cual es el Instituto Agrario Nacional, por intermedio del Consejo Municipal del Distrito Betijoque, se dio en donación 226 hectáreas de terreno en las adyacencias del Cenizo, totalmente aptas para las labores agropecuarias. Luego de esto se nombró una comisión integrada por el doctor Vasallo Cortés, Ángelo Valenti, Miguel León, Pedro Elías Montilla, Gerardo Parrillo y Roberto León Pérez, para entrevistarse con el doctor Juan José Pérez Maya, director de Darinco, es decir, la Dirección Artesanal, Industrial y Comercial. Darinco fue la Dirección de Educación Artesanal, Industrial y Artesanal, ¿no? Eso fue iniciada por el doctor Luis Caballero Mejías y después algunos otros directores como el doctor Páez Maya, cuando nosotros estábamos, impulsaron ese trabajo también de escuelas técnicas. Con el objeto de conseguir la mencionada escuela, la cual fue aprobada, pero con la condición que debía ser de carácter privado, reconocida por el Ministerio de Educación y gracias a la colaboración del doctor Jesús Echezurría, supervisor nacional de la rama agropecuaria, fue posible la inscripción legal de la Escuela Técnica Agropecuaria bajo el número 1-621, siendo así como la escuela comenzó a funcionar el 2 de noviembre de 1964 en la calle San José, casa número 37, propiedad del señor Miguel Lorenzo Pérez, quien gratuitamente cedió este local y que hoy en día un sinnúmero de egresados y personal de esta casa de estudio lo agradecen con gratitud eternamente. Posteriormente sufrió un cambio de sede, situándose en el barrio Belmore Rodríguez, en unos terrenos que estaban destinados para una instalación deportiva. Para dirigir los destinos de dicho plantel, se eligió el ingeniero agrónomo Miguel Ángel Luna, quien se retiró en febrero de 1965, llamando a ocupar su cargo el doctor José Vasallo Cortés, quien, auxiliado por el técnico mecánico Numa Rodríguez y la Comisión Proescuela, además de un cuerpo profesional conformado por técnicos del sistema de riego El Cenizo, sacerdotes, médicos rurales, directores escolares y profesionales particulares, quienes elaboraron gratuitamente para terminar el primer año. Entre ellos tenemos doctor José Vasallo Cortés, Numa Rodríguez, Eudis Mateus, Antonieta Rosales, Laverme Rodríguez, Pedro Juárez, Balmore Mosquera, Luis González Guillén, presbítero Ricardo Villegas, Antonio Laglera y Félix Puerta, entre otros. La secretaria era la señora Carmen Machado y solo se tenía un obrero, que era el señor José Soto. Bueno, la escuela en su inicio, en el año 64, el Comité Proescuela, buscando quién dirigiera la escuela, contrataron al ingeniero Ángel Luna, que trabajaba en el sistema de riego del Cenizo. Él se encargó lo nombraron para que se encargara de la dirección.
pero por motivo de que no había recursos suficientes, el ingeniero duró desde octubre hasta febrero de 65, y a partir de ahí el doctor Vasallo Cortés se quedó encargado de la institución, mientras que se buscaba un director, pero como él era director del hospital, tenía mucho compromiso y puso desde ahí a que le ayudara al profesor Numa Rodríguez. Luego comienzan a hacer diligencia y consiguen al profesor Pablo Ramón Chirino en la Escuela Técnica Industrial de Trujillo, le hacen la propuesta y este consigue un permiso a través del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se lo cede a Sabana de Mendoza y comienza entonces el profesor Chirino, mi padre, en el año 1965 hasta el año 1992, cuando es jubilado. Bueno, cuando la Escuela Técnica Agropecuaria se inició, el profesorado eran profesionales que laboraban a honores, no tenían nombramiento del Ministerio de Educación. Ahí destacan los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, con sede en Aguasanta, y médicos como el doctor José Vasallo Cortés, los sacerdotes del municipio, Ricardo Martínez, Antonio Laglera, y docentes de la comunidad pues que colaboraron, como Antonieta Rosales, profesora en el Crespo, ¿no? Entonces, básicamente pues la nómina de docentes pues estaba conformada por colaboradores. Todo el grupo profesoral de la Escuela Técnica Agropecuaria a partir del año 1964, era la gran mayoría, trabajaba en el sistema de riego de cenizo, algunos docentes de algunas escuelas de la comunidad, algunos profesionales, profesores que trabajaban en algunas instituciones y colaboraron. Entre los que estaban en el cenizo se encuentra el profesor Sosa, el profesor Arce, la parte zootecnia estaba el profesor José Guaja Ojeda, estaba algunos maestros de mucha experiencia, como el profesor Pedro Urián Montilla, el profesor Antonieta Rosales, el profesor Batista, Terán, el profesor Jesús Coronado, el profesor Pedro Juárez, que era el de preparación de plantas en esa época, entre otros. Terminaron el primer año escolar 53 alumnos, entre ellos 17 hembras. Para el 15 de septiembre de 1975 comienza el segundo año con un nuevo director nombrado oficialmente, siendo este el profesor Pablo Ramón Chirinos, quien era especialista en educación vocacional, título adquirido en la Universidad de Wisconsin y en la Escuela Vocacional para Adultos de la ciudad de Milwaukee de Estados Unidos, y quien venía cedido a través del Ministerio de Educación de la dependencia de la Escuela Técnica Industrial de la ciudad de Trujillo. Tuve, digamos, la suerte que los fundadores, los que estaban fundando la Escuela Técnica de Agropecuaria de Sabana Mendoza, llegaron a pedirme asesoría y yo fui con ellos, con el profesor Echeto López, que era el segundo subdirector de la Escuela de Trujillo, y fuimos una noche y nos conseguimos con un grupo de profesionales, médicos, ingenieros, gente de la comunidad, todos emocionados por hacer una escuela técnica. Estaba empezando, no tenían director, tenían un director provisional. El doctor Vasallo, que era un hombre muy optimista, estaba de director encargado y me propusieron que colaborara con ellos. Yo, como no estaba muy a gusto en la Escuela Industrial de Trujillo, porque había muchos problemas políticos, entonces inclusive acepté sin sueldo, aventurando lo que ellos podrían darme. Y bueno, con eso me fui para allá. Ellos al mes hicieron una petición al ministerio para que colaborara con la dirección, y el ministerio aprobó, y así empezó la lucha. Recuerdo con beneplácito que
En el segundo año de funcionamiento, el Ministerio de Educación manda al profesor Pablo Ramón Chirinos Pereira, que fue el que se encargó de poner orden, de organizar, de disciplinar y de enrumbar pues la escuela técnica en lo que fue y ha sido. Este año escolar 1965-1966, la escuela funcionó con una sección de segundo año con 53 alumnos y 2 secciones de primer año con 50 alumnos cada uno. Para ese año se realizó un concurso para seleccionar el logotipo de la institución, el cual fue ganado por el profesor Luis Ramón González Guillén. Ese logotipo ha perdurado por los años y está representado por un tractor en marcha con sus letras iniciales de Escuela Técnica de Agricultura, además de un eslogan que dice: por los surcos de la esperanza de una Venezuela mejor. La Escuela Técnica de Agricultura necesitaba un logotipo y se inició un concurso para cuál iba a ser el logotipo de la Escuela Técnica Agropecuaria. Y en ese concurso el profesor Luis Ramón González, que era un técnico dibujante del sistema de riego de cenizo que trabajaba en la Escuela Técnica Agropecuaria, presenta el logotipo que en su figura y en sus 3 letras ETA se representa a través de un tractor. La rueda grande del tractor tenía la E, todo lo que es la conformación del tractor lo hacía con la letra T, y la rueda pequeña del tractor con la letra A. Y el logo era que era un tractor en marcha por los surcos de la esperanza de una Venezuela mejor. Ese era el eslogan que él le colocó a ese logotipo de la Escuela Técnica en el año 1964-65 salió ese logotipo. Para ese año escolar de 1965-1966 se incorpora al plantel a trabajar la señora Nelcy Pineda como secretaria, quien cumpliría una extensa y fructífera labor en el cargo desempeñado. La primera promoción de la Escuela Técnica de Agricultura fue el sábado 3 de agosto de 1968, llegando a ese acto 28 nuevos profesionales de 53 alumnos que comenzaron en 1964, obteniendo el título de perito agropecuario. Esta primera promoción llevó el nombre de Miguel Lorenzo Pérez. Para esta excelsa y magna fecha se llevó a cabo un extenso programa que cubriría todo ese día, culminando con un brindis a los invitados especiales, profesores, alumnos y representantes en el Centro Comunal Recreativo de Sabana de Mendoza. Es de resaltar que el título de perito agropecuario fue otorgado hasta el año de 1972, debido al cierre que sufrieron las escuelas técnicas en el año de 1970, en donde se modificaron, por instrucciones del Ministerio de Educación, los planes de estudio y la Escuela Técnica Agropecuaria fue eliminada y convertida en un ciclo básico privado. Bueno, la Escuela Técnica Agropecuaria, fundada en el 1964, la idea era la formación de peritos agropecuarios y tuvo su éxito desde 1964 a 68, que egresa la primera promoción, luego en el 69 la segunda, 70 la tercera, 71 la cuarta y la 72, que fue la última promoción de peritos agropecuarios. Fueron 5 promociones de peritos agropecuarios. La escuela llevaba por nombre en ese momento Escuela Técnica de Agricultura. Luego ahí la escuela tuvo unos años del 72 hasta el 74, que fue cuando el gobierno nacional elimina las escuelas técnicas y como el nombre, como escuelas técnicas, y la pasa a ciclo diversificado. Ahí comienza otra etapa de ciclo diversificado agropecuario, y la escuela pasa a ser ya nacional totalmente, porque la escuela era semi-privada, y a partir de ese momento pasa a ser una escuela de ciclo diversificado agropecuario. En sus primeros años de vida institucional se lograron 5 promociones, de los cuales se egresaron un total de 217 peritos agropecuarios. Es así como la institución comienza a funcionar como ciclo básico ETA, y no hubo otra promoción de egresados de esa institución,
sino hasta el año de 1977. A partir del 1 de octubre de 1974, se nacionaliza a la Escuela Técnica de Agricultura y cambia su denominación a Ciclo Diversificado Agropecuario Sabana de Mendoza, con 2 menciones, fitotecnia y zootecnia, según resolución de Gaceta Oficial 30.675, emanada por el despacho del ministro de Educación, Manuel Peñalver. Desde el año de 1974 hasta 1980, salieron 7 promociones del Ciclo Diversificado Agropecuario, siendo su primera promoción el viernes 30 de septiembre de 1977, apadrinada por el profesor Pablo Ramón Chirino, de donde egresaron 30 nuevos profesionales en la mención fitotecnia y 29 en la mención zootecnia. Para el año de 1978, la institución recibe un nuevo cambio de código institucional, pasando a llamarse Escuela Técnica Agropecuaria, en donde egresan técnicos medios en las menciones de fitotecnia y zootecnia, en las modalidades del ciclo profesional técnico con 5 años de estudio y ciclo diversificado con 3 años de estudio. Para el año escolar 2005-2006 se crea la mención de tecnología de alimentos. En el año 72 fue la última promoción, ya la escuela quedó únicamente con el ciclo básico semiprivada, y en el 74 le dan ya a la escuela el nombre de Escuela Técnica Agropecuaria nacionalizada, ya la nacionalizan, ya es totalmente una escuela pública, y por eso del año 60, del 72 hasta el 77 no vuelve a haber la primera promoción de técnicos medios. En esa época, como era ciclo diversificado, se llamaron bachilleres agropecuarios. Esos bachilleres agropecuarios duró únicamente 2 promociones, porque el Ministerio de Educación determinó que en la parte profesional, en las empresas, ese nombre de bachilleres agropecuarios no tuvo mucho éxito, y pasaron entonces a las escuelas técnicas, y entonces ya no serán bachilleres agropecuarios, sino técnicos medios en agropecuarios en una mención de fitotecnia o zootecnia. Entonces la primera promoción, que comienza en el año 74, se graduó en el año 77, porque eran alumnos que venían de los liceos del ciclo diversificado agropecuario, y se graduaron y comienzan las promociones a partir después del 77, o sea que estuvo la escuela aproximadamente 3 años sin promociones por ese motivo. En marzo de 1979 comienza la construcción de la sede definitiva de la ETA en las inmediaciones del Cenizo, a 8 kilómetros del centro poblado de Sabana de Mendoza, con una extensión de terreno de 226 hectáreas, cedidas por el Consejo Municipal de Betijoque en convenio con el Instituto Agrario Nacional, y de donde solo se adjudicaron 73 hectáreas legalmente a la institución, ya que 153 hectáreas fueron repartidas a campesinos. Posteriormente fueron invadidas 20 hectáreas, quedando en la actualidad con solo 50 hectáreas. Por mucho tiempo, los alumnos recibían las clases teóricas en Sabana de Mendoza, en la sede del barrio Balmero Rodríguez, y las prácticas de campo las realizaban en estas tierras, en las que paralelamente se construían las instalaciones de la nueva sede. La disciplina era un aspecto muy importante, ¿no? Se insistía mucho en el cumplimiento de los horarios, sobre todo en las prácticas. Nosotros fuimos una generación que nos formamos ahí en la sede de lo que llamaban Barrio Juro, la organización Barrio Juro, pero bajábamos permanentemente a la sede del Cenizo y salíamos mucho a prácticas de campo. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar las mejores haciendas que habían en la zona. Íbamos desde la hacienda El Muro hasta la hacienda Valle Verde, hasta la hacienda La Ceibana, para contactar directamente y recibir muchos cursos. El profesor Pablo Ramón Chirino tenía un gran contacto con las instituciones del Estado. Para nosotros lo que era el famoso ICAP nos dictaba talleres, nos dictaba cursos. Fuimos muchas veces a la sede de estos organismos, del Ministerio de Agricultura y Cría también, a recibir adiestramiento en diferentes áreas. Por ejemplo, nosotros fuimos formados o tuvimos un ciclo de una semana completa en lo que fue inseminación artificial, que para ese momento pues era una técnica novedosa que se estaba comenzando a desarrollar. Concluida la obra, a principios de la década de los años 90, se realiza la mudanza de la escuela. Se abandonó entonces la vieja construcción que por muchísimos años había sido sede de la Escuela Sabana de Mendoza,
y se comienza una nueva etapa en la historia de la institución. La Escuela Técnica de Agricultura, a lo largo de la historia, siempre ha puesto en alto su nombre en el ámbito deportivo en la región. Ha contado con grandes atletas, así como también de instructores de educación física y deporte, por lo cual es propicio mencionar y destacar al profesor Luis Ángel Prieto, quien llegó a la institución de la mano del profesor Pablo Ramón Chirino a cumplir una amplia hoja de servicio laboral, impulsando la actividad deportiva en la institución como en la comunidad de Sabana de Mendoza, razones por las cuales hoy el gentilicio mendocino le agradece con creces su labor cumplida. El profesor Luis Ángel Prieto pues se lo trajo para acá cuando ya era director el profesor Pablo Chirino, se lo trajo de la Escuela Técnica Industrial. La Escuela Técnica de San de Mendoza, de Agricultura de San de Mendoza, pues puso muy en alto el nombre de esa institución con el deporte y además, pues claro, también con los técnicos que estaban saliendo, egresando de esa escuela. Fue el primer, fundó un equipo, recuerdo que fundó el primer equipo de softball de profesores y fue el manager precisamente de ese equipo. En el ámbito deportivo podemos decir muchas cosas. La presencia del profesor Luis Prieto fue muy importante para el desarrollo de nosotros como deportistas de la Escuela Técnica de Agricultura. Recuerdo muy bien ese gran equipo de voleibol que encabezaban los hermanos Chirino, también los hermanos Briseño. Tuve bastante oportunidad, fue con el gran equipo de softball que sacó el profesor Eugen Mateus, que era nuestro profesor de química y también era nuestro manager del equipo de softball. En cuanto al atletismo, puedo recordar atletas como Alirio Ochoa, que nadie le ganaba en valla, como Freddy Velázquez, que nadie le ganaba en 100 metros plano aquí en el estado Trujillo, como había uno que saltaba largo, de apellido Paz, no recuerdo exactamente el nombre, saltaba largo y saltó triple, no había que se lo ganara en el estado Trujillo. O sea que la ETA en deporte fue uno de los pilares fundamentales acá en la zona panamericana y en la zona baja. Fue como un precursor para aquellos para que salieran buenos atletas. También recuerdo a Esmeiro Pinillo, a Pablo Churio. Habían unos equipos de voleibol muy buenos, muchos compañeros. Me recuerdo el nombre de muy poco, como unos apodos como Bururo, Jaime Muñoz, uno que le decían Brazo de Tusa. Muy bueno. Tremendo equipo, le ganamos a muchos equipos de Valera, de Trujillo, de Boconó, a todos los equipos le ganaban. Había muchas actividades, salíamos para varias partes, varios estados, estuvimos en San Cristóbal, en Tobar, con el equipo de la ETA. Pues la escuela se hizo famosa, sobre todo en la parte de voleibol, en la parte de softball y en la parte de atletismo. Hay muchos recuerdos. El profesor Eudi era uno de los más fanáticos del equipo de voleibol. Estuvo Freddy Chirino también ahí, tuvo Checho Arrieta, tuvo Jaime Muñoz, tuvo también el equipo de voleibol, estuvo Castellano y muchos otros que fueron realizando pues la participación en la parte deportiva. La dirección de esta prestigiosa institución, pionera de la educación agropecuaria en la región, ha estado presidida por excelentes directores, entre los que se cuentan Miguel Ángel Luna, doctor Vasallo Cortés, profesor Pablo Ramón Chirino, profesor Blas Parra, profesor Vicente Paul Mateus. Después son asignados como encargados de la dirección los profesores Nelson Ramírez, Carlos Briseño y el ingeniero agrícola José Alantillo. Posteriormente, la licenciada Fanny Coromoto Alarcón, ingeniera agrónoma Leida Hernández, profesor Henry Briseño, profesora Ángela González, profesora Auna Marina Castellanos. Cuando mencionamos los diferentes directores que han prestado sus servicios a la institución, he de resaltar al profesor Pablo Ramón Chirino, quien estuvo al frente de la misma, en donde dejó un extenso legado, inculcando valores, dejando grandes enseñanzas y buenos recuerdos que a muchos egresados y compañeros de trabajo que hoy lo recuerdan con agradecimiento por la exitosa labor cumplida. Para
Al hablar de la ETA no se puede obviar la figura del profesor Pablo Ramón Chirino, una figura emblemática que yo creo que está directamente asociada al nombre de la Escuela Técnica Agropecuaria y como tal no se puede hablar de la Escuela Técnica sin hablar de él. Fue un director pionero con una gran visión de lo que tenía que ser la institución y yo creo que da ejemplos de organización, de emprendimiento, de saber inspirar al personal que estuvo a cargo, un personal que para estar a la par de su director tenía que dar lo mejor de sí mismo. Con la llegada del profesor Pablo R. Chirino, nosotros no necesitábamos de ningún curso de mejoramiento, porque el curso de mejoramiento lo tenemos ahí mismo, que era nuestro director, que fue el que nos enseñó precisamente a estar en un salón de clase, a dictar una clase, a cómo comportarse en una clase y qué era lo que debíamos de hacer durante el desarrollo de una clase. Eso se lo debo yo mucho al profesor Chirino. Y no solamente yo, muchos de los profesores también que llegaron ahí, porque la mayoría éramos profesionales, pero no la educación. Y aprendimos muchas cosas de él, más que todo la parte pedagógica, que fue lo que más nos enseñó el profesor. Y yo pues lo reconozco y lo testifico. El profesor Chirino es el gran héroe de la Escuela Técnica Agropecuaria. Nos enseñó los principios, nos enseñó el deber ser. Como también es sabido, las instituciones las hacen su personal. Es por esto que la Escuela Técnica de Agricultura siempre ha contado con un personal docente, administrativo y obrero de primer orden, que nombrarlos a todos llevaría mucho tiempo porque por sus aulas e instalaciones han pasado un gran número de profesionales con gran ética y responsabilidad profesional, impartiendo lo mejor de sí para lograr una enseñanza significativa, demostrando siempre ser una familia multidisciplinaria, integrada por una diversidad de miembros que caminan unidos con una misión compartida, basadas en la comunicación, con un marcado sentido de pertenencia y motivación que ayudan a alcanzar el proyecto educativo institucional. Bueno, los profesores pedagógicos llegaron por el curso que nosotros hicimos en ese instituto y nos pusimos de acuerdo, fuera la primera promoción
egresados para el campo agropecuario. Y pudimos conseguir algunos que se vinieran a trabajar con nosotros. Bueno, los egresados del Pedagógico del Crecimiento, incursión a la Escuela Sabana de Mendoza, comenzó en el año 77-78 con la presencia de profesores recién egresados. Entre ellos se encontraba pues el profesor Rolos Parra, Ramírez, Sonia Algarra, Elizabeth Daza, Pascual Hernández. Posteriormente llegó otro grupo donde estaba yo y el profesor Azuaje, que me siento orgulloso de haberme paseado por las aulas de la Escuela Técnica de Agricultura que estuvo ubicada aquí en la calle San José. Y por ello pues doy gracias a Dios por haberme formado, por haberme educado en esta gran sala de estudio. Y por qué no reconocer en momentos como este la labor, el trabajo que hicieron algunos profesores, entre ellos muy especialmente al gran filósofo profesor Pablo R. Chirino, al profesor Montilla, al profesor Hugo Torres, al profesor Numa Rodríguez, Vicente Paul Mateu, Abilio Tenlao, Ernesto Materán y tantos otros profesores que en estos momentos pues escapan de la mente, profesores con una gran ética profesional, con un gran profesionalismo educativo y pedagógico, que llevaron a muchos de nosotros a ser, gracias a Dios, lo que hoy somos. Particularmente soy de los que cree que el tipo de educación técnica que nosotros recibimos es una educación de altura, con excelentes profesionales, egresados universitarios en su mayoría, algunos eran peritos agropecuarios, tenían suficiente experiencia de campo, y los otros eran profesionales egresados de diferentes universidades. Nosotros tuvimos el caso de tener profesores de la UCB, del núcleo de Maracay, del pedagógico de Barquisimeto y de la escuela. La Escuela Técnica de Agricultura siempre ha sido un referente educativo en nuestro estado, convirtiéndose en un paradigma de excelencia en la rama educativa y un referente nacional gracias a los aportes que han hecho al país. De sus aulas han egresado varias generaciones de profesionales, peritos agropecuarios, técnicos medios en producción agrícola y pecuaria y técnica de alimentos y ciencias agrícolas, quienes han dejado y dejan muy en alto la institución en el campo laboral. La creación de la Escuela Técnica Agropecuaria en esta zona de Sabana de Mendoza, en lo que hoy es el municipio Sucre, representa un punto de la historia de Sabana de Mendoza muy importante, porque hasta ese momento aquí en este territorio no habían instituciones para realizar estudios de educación secundaria. La Escuela Técnica de Agricultura de Sabana de Mendoza fue creada con la idea de formar hombres y mujeres que se dedicaran al campo venezolano. Han transcurrido 54 años. Son, a mi entender, 54 años de mucho trajinar. 54 años sin duda formando profesionales para ponerlos al servicio de nuestros campesinos y para ponerlos al servicio de la transformación del campo venezolano. Entonces, en conclusión, producto de esa mística del profesor Chirino, de esa formación, de esa disciplina, aunado pues a los conocimientos que adquiríamos en las haciendas, en las prácticas, en las pasantías, pues yo diría que la Escuela Técnica logró formar muy buenos profesionales. La Escuela Técnica Agropecuaria cuenta con el logotipo que la identifica desde el año de 1965. Además, posee un estandarte que la representa en los diferentes actos que hace presencia y últimamente también se identifica con el himno institucional, el cual es autoría de uno de sus egresados, que ha brillado con luz propia en el arte de la música, como lo es el profesor Eudo Enrique Mejía García. Bueno, sobre el himno de la Escuela Técnica de Agricultura, hubo la posibilidad de que yo como estudiante de la Escuela Técnica pues hice la letra y la música y ya está grabada, gracias. Dicha letra está en tono sol mayor y consta de un coro y 4 estrofas que describen el amor, sus orígenes, objetivos, visión y el orgullo de ser formado en esta institución que escucharemos a continuación.
patrio estará, pues tu obra está escrita, lumbrera inmortal. Nuestro norte formar para el agro, con misión y visiones capaz, a peritos y técnicos medios, irradiando el sagrado ideal. Hombres dignos que labran la tierra, con el campo tienen su deber, de las manos paternas forjada, brava estirpe, maestro de ayer. Eta Sucre ilustre es tu nombre, entre el campo verdor tú morás. En mi pecho cual símbolo patrio estará, pues tu obra está escrita, lumbrera inmortal. Cual semilla producto del campo, entre surcos deberán crecer. Así crece la historia forjada de un proyecto que nos vio nacer. Con los áureos muriles la historia ya se ha escrito tu lauro inmortal. Como esta gran casa de estudio, magno ilustre del campo serás. Eta Sucre ilustre es tu nombre, entre el campo verdor tú morás. En mi pecho cual símbolo patrio estará, pues tu obra está escrita, lumbrera inmortal. Una luz posada sobre el campo, cual semilla entre surcos nació, para el bien de nuestra vida agraria, fulgurante la ETA emergió. Asistir al servil campesino, de la ETA será su misión. El erial en manos del labriego, al trabajo sin más dilación. Eta Sucre ilustre es tu nombre, entre el campo verdor tú morás. En mi pecho cual símbolo patrio estará, pues tu obra está escrita, lumbrera inmortal. Eta Sucre ilustre es tu nombre, entre el campo verdor tú morás. En mi pecho cual símbolo patrio estará, pues tu obra está escrita, lumbrera inmortal. Sin duda alguna, es para semblanzas betijoqueñas un orgullo poder contar esta historia que resume el origen de tan prestigiosa institución educativa, pionera en el área de educación agropecuaria en la zona baja del estado Trujillo, y que seguro estamos, servirá de un gran aporte a la historia local, además de ser un antecedente para posteriores trabajos, esperando que las nuevas generaciones conozcan esta historia y los que vivieron esta historia la recuerden con nostalgia y orgullo. La Escuela Técnica de Agricultura para mí ha significado mucho. Me hizo crecer como persona, me hizo mejorar como ser humano. Bueno, para mí la ETA es la institución que de alguna manera definió mi vida profesional. Para mí la ETA es un pilar fundamental y fue implementada para la producción de la zona baja y el eje productivo de los agropecuarios del estado Trujillo. Para mí la ETA es lo mejor que ha podido pasar aquí en Sabana de Mendoza. Tengo mi profesión como técnico agropecuario, graduado en el año 80. Para mí ha sido lo mejor. Bueno, para mí la ETA pues significa todo. Mi escuela, mi casa de estudio, mis 6 años de vida ahí compartiendo con todos. Bueno, para mí la ETA, tuvo los mejores profesores que ha tenido alguna escuela en Venezuela, la Escuela Técnica Agropecuaria. Para mí la ETA, te digo sinceramente, fue mi segunda casa. Hemos recibido, y por lo menos yo he recibido esa gracia de haber pertenecido a esa institución.
Para mí la ETA es la construcción de la nueva generación del campesino profesionalizado. Es esa formación que tenemos, que se hizo como proyecto y visión para tener un campo de mejor calidad y productivo. Para mí, la ETA fue una casa de estudio demasiado grande, se aprendió. Para mí la ETA es no solamente el pasado, la ETA es el futuro, la esperanza de estos pueblos del eje panamericano, la formación de esas personas que deben abordar o asumir los procesos productivos para la satisfacción de la alimentación del pueblo venezolano. Prácticamente la escuela técnica para mí es la madre de mis éxitos. Insisto, me hice perito agropecuario, incursioné en el campo de la docencia gracias a esa institución. Entonces yo creo que yo a la ETA pues le debo mis logros profesionales. Para mí la ETA ha sido en mi marco histórico y formación profesional de gran relevancia, debido a que me gradué como técnico medio en producción en fitotecnia. Ella en mí ha generado una gran trayectoria debido a que ahí me gradué y también he sido gran parte profesional dentro del marco productivo con grandes experiencias y que sea de grande apoyo, así como ha sido para mí, para futuras generaciones de jóvenes y adolescentes. La ETA para mí fue la institución donde yo me formé. Me brindó una serie de herramientas y me dio principios y valores para yo continuar luchando y mejorando mi calidad de vida y la de mi familia. Lo que soy actualmente pues se lo debo a una de las instituciones que le debo lo que soy ahora, es la institución, a la Escuela Técnica Agropecuaria. Para mí la ETA fue, es y será sinónimo de enseñanza, de valores, de principios, de compromiso, de lealtad, de esfuerzo, de dedicación. Un aprendizaje significativo en mi vida que me ha enseñado y me ha dejado gratos recuerdos a lo largo de mi vida. Para mí la ETA es la experiencia más maravillosa que yo he podido tener en mi vida, porque allí me formé como profesional y como persona. Fueron los momentos más hermosos de mi vida, porque en ella compartí con personas muy especiales, mis compañeros de estudio, mis profesores y todo el personal obrero, secretaria, una casa llena de amor y de mucha paciencia para nosotros los estudiantes de esa época. Para mí la ETA es algo muy especial, aprendí muchas cosas buenas ahí con la dirección que teníamos y todo el cuerpo de coordinadores que había en la escuela, empezando por Pablo Chirino, mi compadre Materán, eran personas muy amables con todos nosotros en la escuela. Eso fue como una familia que nosotros teníamos formada ahí en la institución y de ahí salimos jubilados de esa institución y le damos gracias a Dios por todo eso. Para mí la ETA ha representado y representa una de las máximas casas de estudio que está siendo representada a nivel nacional por muchos egresados que tienen una formación de una manera exitosa, de una manera especial y se han desempeñado en cualquier trabajo que se les ha presentado en muy buena línea. Para mí la ETA fue una de las mejores escuelas porque formaba a los grandes profesionales que le dieron producto a Venezuela. Muchos de esos jóvenes que salieron del instituto de la Escuela Técnica de Agricultura fueron los baluartes en las haciendas y en los ministerios. Para mí la ETA es un crecimiento, es decir, en ella, a pesar de la poca edad que teníamos, crecimos profesionalmente, porque muchos de los que salimos de la ETA, al terminar nuestro estudio comenzamos ya a trabajar profesionalmente y a ejercer un cargo que representa de mucha importancia pues, para el desarrollo de un país, lo que es el desarrollo de la agricultura y la ganadería. La Escuela Técnica de Agricultura, pues allí en estos momentos como ETAR, que es el nombre de ahora, pues le ofrece una gran oportunidad. Allí existen profesores de gran calidad pedagógica y profesional. Esta es una gran oportunidad que tienen los jóvenes de hoy en día, no la desperdicien, vayan a la Escuela Técnica de Agricultura, háganse profesionales allí, porque yo estoy seguro que a Dios se lo van a agradecer y a sus padres. Bueno, y cordialmente le hago un llamado a todos los
estudiantes para que ingresen a los estudios en la ETAR o Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana, porque ahí está el futuro del país. El futuro del país está en el campo, el futuro del país está en la producción pecuaria, en la producción agrícola como tal. Les hago esa convocatoria, pues es en el campo venezolano donde está el futuro, la producción de este país. Es aplaudible la labor que ha realizado en tan importante institución a lo largo de su historia. Todos aquellos actores en roles diferentes, pero con un solo objetivo: llevar adelante una institución con altos estándares de calidad educativa. Son muchos los estudiantes que han pasado por sus aulas, los profesores que han impartido una enseñanza, el personal obrero y administrativo y las anécdotas de quienes forman y formaron parte del plantel.